Hola, este es el segundo video de los ejercicios de cinética química correspondientes al curso de Fisicoquímica 103. En este video vamos a ver la resolución de los ejercicios 6, 7, 8 y 9 del repartido del curso. Vamos a empezar con el ejercicio número 6 que dice: en el estudio de la descomposición térmica del acetaldehído gaseoso para dar metano y monóxido de carbono a 518 grados Celsius y volumen constante, se obtuvieron los siguientes resultados. Y tenemos una tabla de tiempo y la presión total medida en torr. Nos dicen como nota que inicialmente solo hay acetaldehído en el recipiente y que podemos considerar despreciable la reacción inversa. Parte A, hallar el orden de reacción y la constante cinética. Parte B, hallar el tiempo de vida media en las condiciones de trabajo. Parte C, hallar el tiempo requerido para que se descomponga la mitad de los moles de acetaldehído iniciales si la reacción se lleva a cabo a 518 grados Celsius y a presión total constante de 400 torr. Tenemos la reacción en estudio, que es el acetaldehído gaseoso para dar metano y monóxido de carbono. En la parte A nos pide hallar el orden y la constante cinética. Para eso, como veíamos en el video pasado, lo primero que tenemos que determinar es cuál es la conversión de reactivo para determinar cuál es el método cinético que vamos a utilizar para determinar ese orden. En este caso tenemos un único reactivo que tenemos que determinar cuál es la conversión al último valor que no tenemos en la tabla, que son 350 segundos. El inconveniente es que no tenemos datos de presión de reactivo, sino que tenemos datos de presión total, ya que las tres especies que participan de la reacción son gaseosas. Así que lo que tenemos que hacer es encontrar una relación entre la presión total y la presión de reactivo que yo necesito para calcular la conversión. Para eso me puedo construir un cuadro, como también veíamos en el video anterior, en este caso expresado en presiones, en el cual a tiempo cero únicamente tengo reactivo y a un tiempo t voy a tener, según la estequiometría de la reacción, 400 menos x, x y x para cada uno de los productos. Por lo tanto, la presión total, si sumo, me da 400 más x y el valor de x entonces despejando va a ser igual a la presión total menos 400. Planteamos cuál es la ecuación para determinar la conversión, como veíamos en el video anterior. En este caso, como el volumen y la temperatura son constantes, puedo determinar la conversión a partir de datos de presión. Entonces acá tendría la presión inicial, que es dato del ejercicio, son 400 torr, la presión a un tiempo t, que es 400 menos x, dividido la presión inicial multiplicado por 100 para expresar la conversión en porcentaje. Acá tengo entonces 400, la presión a un tiempo t es 400 menos x, por lo tanto en el numerador me va a dar x, y entonces la expresión de conversión me quedaría de esta forma: x sobre la presión inicial de reactivo por 100. Para el último dato, que son 350 segundos, la presión total es 615 torr, por lo tanto el valor de x va a ser 615 menos 400, 215 dividido la presión inicial de reactivo, que es 400, multiplicado por 100, me da 54% la conversión. Este es un valor suficientemente elevado para utilizar el método integral. Para aplicar el método integral, lo que hacemos es suponer un orden. A partir de la ecuación de velocidad vamos a linealizar esa expresión, obtener una tabla de datos y graficar esos datos. Si los datos experimentales se ajustan a una recta, verificamos el orden que supusimos. Si no se ajustan, descartamos ese orden y suponemos otro. Vamos a empezar suponiendo que el orden para el reactivo es 1. En este caso, la ley de velocidad, suponiendo que el orden es 1, me quedaría de esta forma, y cuando integro llego a esta expresión. En este caso no tengo datos de presión de reactivo, sino tengo datos de presión total. Por lo tanto, recordando que la presión es una propiedad aditiva, voy a tener esta otra expresión que ustedes ya vieron la demostración en el teórico. Sustituyendo este cociente en esta expresión, llego entonces al logaritmo de la presión infinito menos la presión inicial dividido la presión
infinito menos la presión a un tiempo t es igual a K por T. Por lo tanto, lo que yo voy a graficar es el logaritmo de presión infinito menos presión a tiempo t versus tiempo. El dato que me está faltando es la presión a tiempo infinito. En la letra del ejercicio me dice que inicialmente solo tenía reactivo, que la reacción inversa es despreciable, y analizando la estequiometría de la reacción, por cada mol de reactivo tengo 2 moles de producto. Quiere decir que la presión a tiempo infinito, cuando desaparezca todo el reactivo, voy a tener el doble de producto. Por lo tanto, la presión a tiempo infinito va a ser 2 veces la presión inicial, que va a ser entonces 800 torr. Con ese dato entonces me construyo la tabla. Tiempo y presión eran los datos que me daba el ejercicio. Presión infinito menos presión a tiempo t en torr y el logaritmo de esa expresión. Voy a graficar entonces el logaritmo de presión infinito menos presión a tiempo t versus tiempo, y a partir de una inspección visual de los datos experimentales y del valor del r cuadrado, se ve claramente que estos datos no se ajustan a una recta. Por lo tanto, voy a descartar este orden y voy a suponer uno nuevo. Vamos a ensayar orden igual a 2. Volvemos a plantear la ley de velocidad, que nos queda de esta forma. Integrando, llegamos a la ecuación linealizada para un orden global 2. La expresión para las propiedades aditivas se sigue manteniendo. Lo que tengo que hacer ahora es sustituir esta expresión de propiedades aditivas en la ecuación linealizada. Ahí la parte matemática es un poquito más complicada. Lo que puedo hacer es despejar de esta expresión la concentración de acetaldehído a tiempo t, que me quedaría de esta forma. Esa expresión la sustituyo en la ecuación linealizada y llego a esta otra expresión. Y para llegar a la ecuación de trabajo, este término pasa sumando hacia el otro lado de la igualdad y pasa P infinito menos P0 dividiendo y la concentración de acetaldehído inicial multiplicando. De esa forma llego a la ecuación de trabajo, en donde, si el orden supuesto es correcto, un gráfico de 1 sobre P infinito menos presión a tiempo t en función del tiempo me debería dar una recta, y de la pendiente podría despejar la constante de velocidad. Vamos a construir entonces la tabla de datos necesaria. Lo que me faltaba calcular es 1 sobre P infinito menos presión a tiempo t, que se grafica en función del tiempo, y obtenemos la siguiente gráfica, en donde se ve claramente que los datos experimentales se ajustan a una recta. Por lo tanto, el orden supuesto es el correcto, obteniendo una pendiente de 8,29 por 10 a la menos 6, de la cual voy a poder obtener la constante de velocidad, teniendo en cuenta que la concentración de acetaldehído inicial la puedo despejar utilizando la ecuación del gas ideal, porque la presión inicial es dato y la temperatura también. La presión a tiempo infinito ya había determinado que eran 800 torr y la presión inicial de reactivo son 400 torr. Despejando de la pendiente el valor de la constante de velocidad me da 0,40 con las unidades correspondientes a un orden global 2, litros, mol a la menos 1, segundo a la menos 1. En la parte B nos pide determinar el tiempo de vida media en las condiciones de trabajo, así que vamos a buscar en las diapositivas de teórico el tiempo de vida media para orden 2, y la concentración de acetaldehído la podemos despejar, como explicaba en la diapositiva anterior, a partir de la presión inicial y de la temperatura, que es dato del ejercicio, suponiendo un comportamiento ideal. La temperatura para el cálculo de la concentración tiene que ir en Kelvin, y luego despejamos de la ecuación de tiempo medio con el valor de la constante que ya habíamos hallado, el tiempo de vida media, que nos da 316 segundos.
La parte C nos pide el tiempo requerido para que se descomponga la mitad de los moles de acetaldehído iniciales a 518 grados Celsius y a presión total constante de 400 torr. En esta parte no estamos trabajando a volumen constante, sino que estamos trabajando a presión constante de 400 torr, y analizando la estequiometría de la reacción vemos que el delta nu es distinto de cero, por lo tanto el volumen va a ir variando a medida que ocurre la reacción, por lo que la ley de velocidad la voy a tener que dejar expresada de esta forma. La velocidad expresarla en función de la variación de moles respecto al tiempo multiplicado por 1 sobre B. Ese volumen B va a estar variando. Esta es la expresión de velocidad que habíamos llegado en la diapositiva anterior, considerando que ahora el volumen está variando. Los moles de acetaldehído los puedo dejar expresados en función de los moles iniciales menos X, siendo X lo que se consume de reactivo. Cuando calculo esta derivada, la derivada de una constante respecto al tiempo me da 0 y por lo tanto me queda dx dt multiplicado por 1 sobre b. Así que la expresión de velocidad me queda dx dt por 1 sobre b, y eso va a ser igual a K por la concentración de acetaldehído al cuadrado. Por lo tanto voy a tener que encontrar una ecuación que me vincule el volumen con la cantidad consumida de reactivo X, y lo mismo para la concentración de acetaldehído. El volumen aquí va a ser igual a los moles totales gaseosos por R por T sobre la presión total, y para que aparezca X, y recordando el cuadro que habíamos armado en la parte A, los moles totales van a ser igual a los moles que tenía inicialmente de acetaldehído más X. Combinando estas dos expresiones, llego a la expresión del volumen, que me quedaría moles iniciales de acetaldehído más X por R por T sobre la presión total, que puedo sustituir en esta expresión. Con la concentración de acetaldehído tenemos que hacer lo mismo. La concentración de acetaldehído es igual a los moles que tengo de acetaldehído sobre el volumen. Los moles de acetaldehído los puedo escribir como los moles iniciales que tengo menos X sobre B, que también sustituyo en esta expresión. A partir de esa sustitución de estas dos expresiones en la ley de velocidad, llego a esta igualdad: dx dt es igual a K por presión total sobre R por T, multiplicado por moles iniciales de acetaldehído menos X al cuadrado sobre los moles iniciales de acetaldehído más X. Esta es la ecuación a la que habíamos llegado en la diapositiva anterior. Así que ahora tengo que separar variables e integrar. A la izquierda de signo de igual entre 0 y X, y a la derecha entre 0 y T, y llego a esta igualdad. Lo que me pedía era el tiempo para que se descomponga la mitad de reactivo, así que este tiempo va a ser el tiempo de vida media, y X, que es la cantidad consumida, va a ser la mitad de la inicial porque me pide que se descomponga la mitad. Sustituyendo X por N de acetaldehído inicial sobre 2, puedo despejar este tiempo conociendo la presión total, que eran 400 torr, la constante que había obtenido en la parte A y la temperatura, que también es dato del ejercicio, llegando a un valor de tiempo de vida media de 393 segundos. El ejercicio número 7 dice: a 20 grados Celsius la descomposición del pentóxido de dinitrógeno en tetróxido de dinitrógeno y oxígeno obedece una ecuación de velocidad de primer orden cuya constante vale 0,001 minutos a la menos 1. A la misma temperatura, el tetróxido de dinitrógeno se disocia parcialmente en dióxido de nitrógeno, alcanzando el equilibrio muy rápidamente con una constante termodinámica de 45 cuando las presiones se expresan en torr.
Si se introduce pentóxido de dinitrógeno a 200 torr en una vasija previamente evacuada a 20 grados Celsius, ¿cuáles serán las presiones parciales de todos los gases presentes al cabo de 150 minutos? Estas son las dos reacciones involucradas, la descomposición del pentóxido, dando el tetróxido y oxígeno con una constante de velocidad que es dato, y uno de los productos de esa descomposición, el tetróxido de nitrógeno, en equilibrio con el dióxido de nitrógeno, con una constante de equilibrio de 45. Nos dicen que esa descomposición sigue una cinética de primer orden, así que vamos a plantear la ley de velocidad como K por la concentración del pentóxido. En este caso, como el volumen y la temperatura son constantes, puedo dejar expresada la ley de velocidad en función de la presión del pentóxido. Integro esa expresión y llego a la ecuación del logaritmo de la presión inicial de pentóxido sobre la presión a un tiempo t es igual a K por T. Lo que nos pide el ejercicio es obtener las presiones parciales de todas las especies luego de 150 minutos de reacción. Así que lo que nos pide calcular es esta presión del pentóxido a los 150 minutos. Así que vamos a construir un cuadro para esa primera reacción en presiones, donde inicialmente tengo 200 torr de pentóxido y a los 150 minutos voy a tener 200 menos X, X del tetróxido y X sobre 2 de oxígeno siguiendo la estequiometría de la reacción. Así que nos quedaría entonces que el logaritmo de la presión inicial de pentóxido sobre la presión inicial menos X es K por T. Y lo que necesitamos conocer es este valor a los 150 minutos, conociendo la presión inicial, conociendo también la constante de velocidad. Habíamos llegado entonces a esta expresión considerando la cinética de orden 1 para la primera reacción, el valor de la constante de velocidad que es dato, la presión inicial de reactivo es dato y nos piden las presiones parciales a los 150 minutos de reacción. Con estos datos entonces puedo despejar X de esta expresión, que es lo que se consume de reactivo, que nos da 27,86 torr. Recordando el cuadrito que habíamos hecho para la primera reacción, en donde tenemos que tanto el pentóxido como el oxígeno no participan del equilibrio donde sí participa el tetróxido, por lo que ya puedo determinar cuáles son las presiones parciales para esas dos especies, tanto el pentóxido como el oxígeno. La presión a los 150 minutos del pentóxido va a ser entonces 172,14, que es la presión inicial que era 200 menos 27,86, y la presión de oxígeno va a ser X sobre 2, por lo tanto me da 13,93 torr. Esta es la segunda reacción en la cual el tetróxido que se formaba a partir de la descomposición del pentóxido está en equilibrio con el dióxido de nitrógeno, por lo que entonces si partimos de la cantidad que se obtuvo en la primera reacción, que es X, inicialmente no voy a tener nada de dióxido de nitrógeno, a los 150 minutos voy a tener entonces, teniendo en cuenta la estequiometría, X menos Y de tetróxido y 2Y de dióxido de nitrógeno. La constante de equilibrio definida en presiones expresadas en torr sería la presión de dióxido de nitrógeno al cuadrado sobre la presión de tetróxido de dinitrógeno. Sustituyendo, la constante entonces me quedaría 2y elevado al cuadrado dividido x menos y, y esto es igual a 45, que es dato del ejercicio. El valor de x ya lo había obtenido en la parte anterior, 27,86 torr, así que puedo despejar cuánto es el valor de y, que me da 12,95 torr, y por lo tanto con ese valor de y puedo determinar cuáles son las presiones parciales de estas dos especies. La presión del tetróxido de dinitrógeno, que es X menos Y, va a ser 14,96 torr, y la presión del dióxido de nitrógeno, que es igual a 2Y, va a ser 25,90 torr.
El ejercicio número 8 dice: el reactivo A da un producto C a través de un mecanismo en dos etapas sucesivas de primer orden cada una, partiendo de concentración de A inicial de 0,182 moles por litro. Se encontró que a los 20 minutos de iniciada la reacción, la concentración de A es 0,120 moles por litro y la de B 0,0465 moles por litro. Un minuto más tarde, la concentración de C es 0,0168 moles por litro. Parte A nos pide hallar K1 y K2, las constantes cinéticas de la etapa 1 y de la etapa 2 sucesivamente. Y parte B, si es posible aplicar la aproximación de estado estacionario para el reactivo B. ¿Y por qué? Este es el resumen de los datos que me da el ejercicio, las reacciones sucesivas y la concentración inicial de A, la concentración de A los 20 minutos, la concentración de B a los 20 minutos y la concentración de C a los 21 minutos. En este caso, las dos reacciones son de primer orden, así que para calcular K1 voy a utilizar entonces la ecuación para orden 1. Concentración de A es concentración inicial por E a la menos K1 por T. La concentración a los 20 minutos lo tengo, la concentración inicial también. Tiempo va a ser 20 minutos. Puedo despejar entonces la constante K1 que me da 0,021 minutos a la menos 1, teniendo en cuenta las unidades correspondientes a un orden 1. Para obtener K2 tengo datos de la concentración de C a los 21 minutos y la concentración de B a los 20 minutos. Así que lo que voy a hacer es suponer que B no varía más de un 10% entre ese minuto 20 y minuto 21, por lo que yo puedo aproximar ese diferencial concentración respecto al tiempo al cociente incremental, como veíamos en un ejercicio en el video anterior. Así que el diferencial concentración dt lo voy a aproximar a la variación de concentración de C respecto al tiempo, y esto va a ser igual a K2 por la concentración de B promedio entre ese minuto 20 y el minuto 21. Sustituyendo entonces en la expresión de velocidad me quedaría la concentración de C al tiempo 21 menos la concentración a tiempo 20 sobre un minuto, que es la diferencia de tiempo, va a ser igual a K2 por la concentración de B promedio, con esa concentración de B promedio igual a la concentración de B a los 20 minutos más la concentración de B a los 21 minutos dividido 2. Para determinar K2 entonces voy a necesitar calcular las concentraciones de B a los 21 minutos y la de C a los 20 y a los 21 minutos. Estos son los datos que tenía de la letra del ejercicio, y como tengo la concentración de B y la de A los 20 minutos y la concentración inicial de A, lo que puedo plantear es un balance de masa teniendo en cuenta la estequiometría de las reacciones, en donde la concentración inicial de A va a tener que ser la de A a un cierto tiempo, o va a estar como B o va a estar como C. La concentración despejada entonces de C a los 20 minutos va a ser la concentración inicial de A menos la de A a los 20 menos la de B a los 20 minutos también, por lo que puedo despejar cuál es la concentración de C a los 20 minutos. De la misma forma puedo obtener el valor de la concentración de B a los 21 minutos. El dato que me falta es la concentración de A a los 21 minutos. Yo ya había calculado el valor de K1, así que lo único que hago es volver a plantear la ecuación para orden 1, pero voy a colocar en tiempo 21 minutos, voy a poder despejar cuál es la concentración de A, y con esa concentración de A voy a venir al balance de masa y voy a obtener cuál es la concentración de B a los 21 minutos. Teniendo entonces el dato de la concentración de B a los 20 y a los 21 minutos, voy a poder calcular cuál es la concentración promedio de B. Podemos entonces calcular cuál es la concentración promedio de B, que me da 0,0474 moles por litro,
y con la aproximación del cociente incremental, la variación de la concentración de C en ese minuto es 0,0168 menos 0,0155. Eso va a ser igual a K sub 2 por la concentración promedio de B, y de esta ecuación entonces puedo despejar K sub 2, que me da 0,027 minutos a la menos 1. En la parte B nos pregunta si es posible aplicar la aproximación de estado estacionario para el reactivo B y por qué. Para suponer una especie en estado estacionario, su variación de concentración respecto al tiempo tiene que ser prácticamente cero, además de que esa concentración tiene que ser muy chica, por lo que apenas se genera esa especie se debería consumir rápidamente. Si recordamos el valor que habíamos obtenido para la constante cinética de la reacción en la cual se forma B, nos daba 0,021, y la constante cinética de la reacción que consume B nos da 0,027, que son del mismo orden, por lo que en este caso no va a ser posible considerar a B en estado estacionario. Para que eso fuera cierto, K sub 2 tendría que ser mucho mayor que K sub 1. El ejercicio 9 dice: en la descomposición térmica del trans 1,2-dimetilciclobutano, abreviado TDSB, en fase gaseosa las reacciones más importantes son, y tenemos dos reacciones paralelas. En una el reactivo TDSB nos da propileno y en la otra reacción nos da etileno y buteno. En experiencias a partir de TDSB puro se obtienen los siguientes datos de presión total contra tiempo a 700 Kelvin y a volumen constante, y nos dan una tabla de tiempo y de presión total expresada en torr. En la parte A nos pide verificar que la descomposición del TDSB transcurre por una cinética de primer orden. En la parte B nos dice que partiendo de una presión inicial de 18 torr, se analiza la mezcla en tiempo dado y se encuentra que las presiones de propeno y de etileno son 28 y 4 torr respectivamente, hallar las constantes cinéticas de cada reacción, y como nota nos dice que podemos suponer que todos los intermediarios están en estado estacionario. En la parte A nos piden verificar que la descomposición del TDSB transcurre por una cinética de primer orden. Ese reactivo se va a descomponer por dos reacciones paralelas. La velocidad global de descomposición va a ser la suma de las velocidades de cada una de las reacciones, y como nos dicen que transcurre por una cinética de primer orden esa descomposición, la única posibilidad es que de las dos reacciones sean de orden 1. En ese caso puedo definir una constante que le vamos a llamar K', que es la suma de las dos constantes K1 y K2. Como estamos trabajando a temperatura y volumen constante, voy a poder trabajar o con moles o con presión para hacer el cuadro. En este caso, como tengo datos de presión, voy a trabajar con este último. Y tenemos entonces, a tiempo cero, únicamente voy a tener reactivo. A un tiempo t voy a tener del TDSB P0 menos X menos Y. Y de los productos voy a tener 2X para el propileno y para cada uno del etileno y del buteno. A tiempo infinito no voy a tener ya más reactivo y voy a tener 2X infinito para propileno y infinito para etileno y también Y infinito para buteno. La presión total definida para cualquier tiempo va a ser entonces, sumando a tiempo t, todo esto me quedaría P0 más X más Y. Lo primero que vamos a determinar, como veíamos en ejercicios anteriores, es la conversión para determinar cuál es el método cinético que vamos a utilizar para verificar el orden. La conversión también, como veíamos en ejercicios anteriores, en este caso expresada en presión, porque estamos trabajando a temperatura y volumen constante, nos quedaría la presión inicial de reactivo menos la presión a un cierto tiempo t sobre la presión inicial. Como habíamos visto en el cuadro anterior, la presión de reactivo es la presión inicial menos X menos Y, teniendo en cuenta la estequiometría de ambas reacciones.
Sustituyendo esta presión de TDSB en la definición de conversión, nos queda que la conversión es X más Y sobre la presión inicial. Recordando también a lo que habíamos llegado, que la presión total es P0 más X más Y, y nosotros tenemos datos de la presión inicial de reactivo y datos de presión total, así que tenemos que dejar expresada la conversión en esas dos magnitudes. Lo que hacemos es despejar de esta igualdad X más Y y la sustituimos en la conversión y nos queda de esta forma. La conversión es la presión total menos la presión inicial dividido la presión inicial. Buscamos en la tabla de datos cuál es el último valor de presión total, que es 27, y la presión inicial de reactivo es 18 torr, por lo que nos da 0,5, que equivale a un 50% de conversión, por lo que vamos a utilizar el método integral para verificar el orden. Ya hemos visto la resolución de varios ejercicios en donde nos pedía verificar orden 1, en donde llegamos a una expresión integrando la ley de velocidad del logaritmo de la presión inicial sobre la presión a tiempo t es igual a K por T. En este caso hemos definido esta K' como la suma de las constantes cinéticas de cada una de las reacciones paralelas. Y recordando también que al trabajar con la presión total es una propiedad aditiva, por lo que transformábamos esta expresión en esta otra, por lo que si nosotros graficamos el logaritmo de la presión infinito menos la presión a tiempo t versus tiempo, podemos verificar el orden. Lo que nos está faltando es el dato de la presión a tiempo infinito. En ese tiempo infinito se va a haber consumido todo el TDSB. Habíamos llegado en el cuadro que la presión de TDSB era la presión inicial menos X infinito menos Y infinito, por lo que la presión inicial va a ser igual a X infinito más Y infinito. Por otro lado, la presión a tiempo infinito también habíamos hecho en el cuadro que era igual a 2X infinito más Y infinito, que correspondían al propileno, al eteno y al buteno, por lo que esa presión a tiempo infinito la puedo dejar expresada como 2 por X infinito más Y infinito, y entonces me va a quedar que la presión a tiempo infinito, puedo sustituir esta suma por la presión inicial, y me queda que la presión a tiempo infinito es 2 veces la presión inicial, por lo que el valor de la presión a tiempo infinito es 36 torr. Vamos a construir entonces la tabla de datos necesaria para construir el gráfico. Tenemos lo que nos daba la letra del ejercicio, datos de tiempo y de presión total. Calculamos el logaritmo de presión a tiempo infinito que calculamos en la diapositiva anterior, menos la presión a tiempo t. Y graficamos entonces ese logaritmo en función del tiempo, en donde vemos claramente que esos datos se ajustan a una recta y por lo tanto verificamos el primer orden. A partir entonces de la pendiente podemos obtener el valor de la suma de las dos constantes K1 y K2, que nos da 2,78 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. En la parte B del ejercicio nos dice, partiendo de una presión inicial de 18 torr, se analiza la mezcla a un tiempo dado y se encuentra que las presiones de propeno y de etileno son 28 y 4 torr respectivamente. Nos pide hallar las constantes cinéticas de cada reacción. De la parte A habíamos obtenido la suma de las dos constantes, que nos daba 2,78 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, por lo que vamos a necesitar otra relación que nos vincule esas dos constantes para poder resolver ese sistema. Vamos a plantear las ecuaciones cinéticas para las dos reacciones involucradas, definiendo la velocidad en este caso en función de los productos, que son los datos que me da el ejercicio en la parte B. La velocidad de la reacción 1 me queda definido entonces como la variación de concentración de propileno respecto al tiempo, multiplicado por un medio teniendo en cuenta la estequiometría, va a ser igual a K1 por la concentración de TDSB. Y la velocidad de la reacción 2 la puedo definir en función del etileno o en función del buteno,
iba a ser igual a K sub 2 por la concentración de TdSB. La velocidad de descomposición de reactivo es igual a la velocidad de formación de producto si todos los intermediarios están en estado estacionario. Y esa es la nota que me da el ejercicio en la letra. Teniendo en cuenta entonces esas dos definiciones de velocidad, puedo hacer el cociente y ahí obtengo, cancelando las concentraciones de TdSB, que es igual el cociente de velocidades al cociente de las constantes de velocidad. Y entonces me queda para la reacción 1 la presión de propileno sobre 2 y, por ejemplo, definida en función del etileno la reacción 2, que son los datos que me da el ejercicio, me quedaría, sustituyendo por los datos, 28 torr la presión de propileno, 4 la presión de etileno, y obtengo entonces que la relación entre las constantes cinéticas es igual a 3,5. Ya tenía la otra ecuación que habíamos obtenido en la parte A, así que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a poder entonces resolver y obtener los valores de las constantes de velocidad, llegando a un valor de K sub 1 de 2,16 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1 y una K sub 2 de 6,17 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1.